familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños y adolescentes, independientemente del vínculo de parentesco con los agresores y víctimas de dichos delitos. B. Declarar en emergencia y reestructurar el Sistema Nacional Penitenciario en lo que respecta a su organización, infraestructura y administración, incluyendo revisar el marco normativo para la inversión en infraestructura, administración, tratamiento y seguridad penitenciaria, sin que ello suponga limitar las atribuciones otorgadas al Sistema Nacional de Control por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica, así como reestructurar la política penitenciaria, optimizar los procedimientos de extradición y traslado de condenados y modificar las normas sobre tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal y mecanismos alternativos para el cumplimiento de las penas en general. C. Reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, mejorando la articulación multisectorial e intergubernamental y la participación ciudadana, así como la cooperación entre la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales y regionales, sin que ello implique regular sobre materias reservadas a ley orgánica ni afectar las competencias otorgadas a los gobiernos locales y regionales en la Constitución Política del Perú. D. Adoptar medidas de prevención social de la delincuencia y participación ciudadana sin afectar los derechos fundamentales de las personas. E. Modificar la estructura organizacional y funcionamiento del Ministerio del Interior para mejorar la atención y prestación de servicios al ciudadano, así como contribuir a la erradicación de actos de corrupción dentro del sector, perfeccionar el marco normativo de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común, sin que ello implique regular materias reservadas a ley orgánica ni se afecte la autonomía constitucional de las dos últimas instituciones antes mencionadas. F. Dictar normas necesarias para mejorar la política migratoria interna y externa, la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como la regulación de seguridad fronteriza, respetando los derechos de los niños y niñas y adolescentes y sin que ello implique la expulsión del país de uno o los dos progenitores por infracciones de carácter administrativo. G. Fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, específicamente en lo referido al acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF Perú, entre paréntesis, contando con autorización judicial del juez penal, aplicando el sistema de recepción y distribución de los centros de distribución general o mesa de partes automatizadas del Poder Judicial. Se excluye la designación de jueces ad hoc y la creación de nuevas especialidades o subespecialidades en la estructura del Poder Judicial. Sin perjuicio del expuesto, se autoriza el establecimiento de los criterios de prelación debidamente reglados respecto de la tramitación de dichas solicitudes en los casos de delitos de corrupción. Lavado de activos, financiamiento de terrorismo y terrorismo. Queda prohibido que se regulen materias reservadas a la ley orgánica del Poder Judicial o que afecten su autonomía. H. Otorgar mayores facultades a la UIF Perú para que adicionalmente pueda, 1. Compartir información y sobre delitos precedentes de lavado de activos con el Ministerio Público y 2. Recibir información del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y modificar el régimen de sujetos obligados y de supervisión de sujetos obligados a presentar información a la UIF Perú, salvaguardando el derecho constitucional de dichos sujetos a guardar el secreto profesional, modificar la legislación sobre control transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos financieros negociables al portador, modificar la legislación sobre lucha eficaz sobre lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado, modificar la legislación penal contra el financiamiento del terrorismo, incorporar la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas involucradas en actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, crear el registro de beneficiarios finales y fortalecer la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, CONTRALAF. Gracias, señor relator. Marcar asistencia, por favor. Perdón, con la misma asistencia.
Con la misma asistencia vamos a pasar al voto sobre el numeral 2 del artículo 2. A votar, por favor. Aramayo, Arimborgo, Chacón, Herrera, Reategui, Castro, Espinosa. Vamos a cerrar la votación. Un ratito. Marisol. Cerrada la votación. Han votado a favor 117 congresistas, 0 en contra, 0 abstención. Por unanimidad ha quedado aprobado el numeral 2 del artículo 2. Ha sido aprobado en primera votación. Con la misma asistencia se va a votar el numeral 3 del artículo 2 al que se va a dar lectura. Numeral 3. Legislar en materia de lucha contra la corrupción a fin de: A. Crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantice el derecho al acceso oportuno y transparente de la información pública, así como la protección de los datos personales, reestructurando y fortaleciendo el marco normativo de la actual Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. B. Aprobar medidas orientadas a la lucha contra la corrupción provenientes de cualquier persona, incluyendo medidas para facilitar la participación de los ciudadanos mediante mecanismos que permitan la oportuna y eficaz recepción de denuncias sobre actos de corrupción, mecanismos para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía, medidas para fortalecer la transparencia en el acceso a cargos públicos, así como medidas para restringir la posibilidad de que las personas condenadas por delitos contra la administración pública trabajen como funcionarios públicos. C. Reestructurar el sistema de defensa jurídica del Estado. Se va a proceder a votar con la misma asistencia. Estamos votando el numeral 3 del artículo 2. Se va a cerrar votación. Cerrada.
Han votado a favor 117 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Por unanimidad ha sido aprobado en primera votación el numeral 3 del artículo 2. Siguiente votación, que es el numeral 4 del artículo 2. Señor relator de lectura. Numeral 4. Legislar en materia de agua y saneamiento a fin de: A. Establecer medidas que permitan fortalecer las funciones y actividades del organismo regulador y de las entidades involucradas con la prestación de los servicios de saneamiento, a efectos de fortalecer las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Los propietarios de las empresas deben ser integrados progresivamente a su directorio como fecha máxima a partir del tercer año del proceso de apoyo transitorio, garantizando y promoviendo un efectivo proceso de descentralización en el país. B. Modernizar y fortalecer la gestión de las entidades prestadoras de servicios de agua y saneamiento, la infraestructura y los servicios de saneamiento, así como modificar el marco legal sobre gestión integral de los residuos sólidos bajo un enfoque de sostenibilidad con la finalidad de asegurar su calidad y continuidad. Y C. Promover, facilitar, optimizar, ampliar y agilizar las inversiones públicas en agua y saneamiento y público-privadas en tratamiento de aguas, garantizando la continuidad de las empresas públicas que prestan estos servicios e incluyendo mecanismos con el objetivo de apoyar la ejecución de la política del sector y simplificar la ejecución de proyectos de saneamiento, así como agilizar el procedimiento de expropiación de terrenos para la ejecución de proyectos de saneamiento conforme al artículo 70 de la Constitución Política del Perú. Dichas medidas no deberán restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control, otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica. Gracias, señor relator. Con la misma asistencia procedemos a votar. Al voto. Congresista Schaeffer. Cierre de votación. Han votado a favor 115 congresistas, 2 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación por mayoría el numeral 4 del artículo 2. Siguiente numeral, señor relator, con la misma asistencia. Numeral 5. Numeral 5. Legislar con el fin de garantizar la confiabilidad en el abastecimiento de hidrocarburos, para lo cual debe garantizar la operación segura del oleoducto norperuano, creando un marco para lograr una continua operatividad a cargo de Petroperú, con sus propios recursos, contemplando un fortalecimiento institucional de las empresas, sin que ello implique su privatización. Las normas a ser emitidas en el marco de lo dispuesto en la presente ley aseguran el cumplimiento de lo previsto en los artículos 104 y 101, inciso 4, y demás concordantes del texto constitucional y la jurisprudencia que al respecto ha emitido el Tribunal Constitucional. Con la misma asistencia procedemos a votar. Estamos en votación, congresista Dagmer. Con la misma asistencia procedemos a votar. Vuelvo a dar lectura, señor relator.
Mientras van marcando, vuelvo a dar lectura. Inciso 5. Legislar con el fin de garantizar la confiabilidad en el abastecimiento de hidrocarburos, para la cual se debe garantizar la operación segura del oleoducto norperuano, creando un marco para lograr una continua operatividad a cargo de Petroperú, con sus propios recursos, contemplando un fortalecimiento institucional de la empresa, sin que ello implique su privatización. Las normas a ser emitidas en el marco de lo dispuesto en la presente ley aseguran el cumplimiento de lo previsto en los artículos 104 y 101, inciso 4, y demás concordantes con el texto constitucional y la jurisprudencia que al respecto ha emitido el Tribunal Constitucional. A ver si pueden votar los congresistas que todavía ven su nombre en blanco. Cierre de votación. Han votado a favor 117 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Por unanimidad ha sido aprobado el numeral 5 del artículo 2 y con él la totalidad del texto sustitutorio, siendo las 8:20 de la noche. En primera votación. La palabra, señor Miguel Torres, presidente de la comisión. El presidente de la comisión pide la palabra. Señora presidenta, agradeciendo por la votación a todos los colegas y considerando la amplia mayoría y teniendo en consideración la manera urgente de las normas que son necesarias para reactivar la economía, luchar contra la informalidad, contra la corrupción y contra la inseguridad ciudadana, así como para garantizar el acceso de agua potable y saneamiento y reorganizar Petroperú, solicito se ponga en consideración de todos los señores congresistas la exoneración de la segunda votación de este dictamen. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de segunda votación en bloque. Al voto. Señores parlamentarios, les ruego permanecer todavía en sus escaños. Se va a cerrar la votación. Andrade, Uchuñagua. Cierre de votación. Han votado a favor 117 congresistas, en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobado por unanimidad la segunda votación, la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 228. Señores congresistas, la jornada de hoy nos da la enorme satisfacción del deber cumplido. Hoy el Parlamento ha otorgado facultades legislativas al Poder Ejecutivo luego de 20 días de un saludable trabajo, un debate democrático. Por eso se agradece a todos los señores congresistas, a los presidentes de las diferentes comisiones que han tenido a su cargo el dar informes, a los que constituyen la Comisión, sobre todo de Constitución y Reglamento, que no han escatimado los días sábado y domingo, así como a todo su equipo personal que han laborado en este trabajo. El Congreso ha actuado con madurez y responsabilidad. Hemos debatido como un par con el Poder Ejecutivo, sin prisas, sin pausas y con el ánimo de buscar lo mejor para el país.
Actuamos al margen de los apuros de quienes nos solicitaban decidir sin mayor reflexión y análisis, porque nuestro deber es pedir explicaciones, cautelar los derechos de los ciudadanos y afinar las propuestas presentadas. Cumplimos y honramos nuestra palabra de representar a nuestros electores en todo el país, quienes nos encargaron velar escrupulosamente por sus derechos. Nuevamente hemos dado muestras de tolerancia, serenidad, responsabilidad y gracias y felicitar por el trabajo desarrollado. Gracias a todos ustedes por el debate democrático y responsables, sobre todo aquellos quienes han tenido sesiones extraordinarias y sabemos que inclusive hemos postergado la semana de representación. Esta es la manera que queremos seguir debatiendo para demostrar que el equilibrio de poderes sí se puede dar en una forma amplia y democrática. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo actuado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias por esta jornada. 8 de la noche con 22 minutos.